Hola compañeros del grupo Élite, les habla la fisioterapeuta Misada Yarmas y el fisioterapeuta Carlos Carmona. En esta oportunidad hablaremos sobre la corona radiada. Como objetivos del estudio tenemos conocer los tipos de fibras que conectan las diferentes partes del sistema nervioso, conocer la anatomía y recorrido de la cápsula interna y la corona radiada, función de la corona radiada y su lesión. En cada hemisferio cerebral y subyacente a la corteza se dispone una gran cantidad de sustancia blanca formada por fibras, las cuales tenemos fibras de asociación que conectan diferentes partes dentro del mismo hemisferio cerebral, las fibras comisurales que conectan regiones en los dos hemisferios y fibras de proyección, las cuales conectan la corteza con estructuras nerviosas subyacentes, es decir, a distancia. En el cerebro, las fibras de proyección se agrupan dentro de la cápsula interna. La cápsula interna es una banda compacta importante de sustancia blanca, que está compuesta por fibras nerviosas ascendentes y descendentes, que conectan la corteza cerebral con el tronco encefálico y la médula espinal. Las fibras de la cápsula interna se abren en abanico formando la corona radiada. Muchas de las fibras de proyección de la corona radiada establecen conexiones recíprocas entre el tálamo y la corteza cerebral. Estas mismas se constituyen de esta manera. La radiación talámica anterior, la cual está formada por fibras que conectan el núcleo medio dorsal del tálamo y la corteza prefrontal. Continuamos con la radiación talámica media. Esta es un componente del brazo posterior de la cápsula interna. Esta radiación incluye la proyección somatosensitiva que va del núcleo ventral posterior del tálamo al área somatoestésica del lóbulo parietal. Entonces, estas fibras viajan por la parte posterior del brazo posterior de la cápsula interna, donde se entremezclan parcialmente con fibras de proyección motoras. Otras fibras de la radiación talámica media establecen conexiones recíprocas entre el tálamo y la corteza de asociación del lóbulo parietal. Las fibras de los núcleos ventral anterior y ventral lateral del tálamo llegan a las áreas motora primaria, premotora y motora suplementaria, atravesando así la rodilla y las regiones adyacentes del brazo posterior de la cápsula interna. Continuamos con la radiación talámica posterior. Esta establece conexiones entre el tálamo y la corteza del lóbulo occipital. El haz genículo-calcarino que finaliza en la corteza visual es un componente particularmente importante de esta radiación. Originado en el cuerpo geniculado lateral, este haz atraviesa primero las porciones sublenticular y retrolenticular de la cápsula interna. A continuación, las fibras que lo constituyen se esparcen por una franja ancha que bordea el ventrículo lateral y dan la vuelta en dirección al lóbulo occipital. Algunas de estas fibras que constituyen el asa de Meyer prosiguen hacia adelante en el lóbulo temporal del ventrículo lateral, antes de dar la vuelta hacia el lóbulo occipital. La radiación talámica posterior también contiene fibras que establecen conexiones recíprocas entre el núcleo pulvinar del tálamo y la corteza del lóbulo occipital. Finalmente encontramos la radiación talámica inferior, que está formada por fibras que conectan los núcleos del tálamo con la corteza del lóbulo temporal, formando la radiación auditiva. Ahora, para hablar de sus lesiones, debemos mencionar que la cápsula interna con frecuencia está involucrada en los trastornos vasculares del encéfalo. La causa más frecuente de hemorragia arterial es la degeneración ateromatosa de una arteria en un paciente con hipertensión arterial, debido a la gran concentración de fibras nerviosas importantes en la cápsula interna. Aún una pequeña hemorragia puede producir efectos diseminados en el lado contralateral del cuerpo, no solo en el tejido nervioso que inmediato es destruido por la sangre que más tarde se coagula, sino que también las fibras nerviosas vecinas que pueden resultar comprimidas o tornarse edematizadas. Así, podemos mencionar que las lesiones de la cápsula interna pueden causar grandes déficits neurológicos como la hemiparesia o la hemiplegia, sumados a características de lesiones de motoneurona superior, como los trastornos sensitivos al estarse
afectadas las radiaciones que van hacia el tálamo, lesiones visuales en el campo visual, cuando hablamos de las conexiones con la corteza del lóbulo occipital. Bueno, queridos amigos del Grupo Élite, muchas gracias por su atención. Les hablamos los fisioterapeutas Amisaday Armas y Carlos Carmona y esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. Hasta luego.